alegra mucho el llegar al último tema, que ha sido un enriquecimiento progresivo. Y Carla Lombardi es una mujer muy sensible al don, a la vida divina, y ella, no obstante el currículum que voy a leer, pues es una enamorada de Jesús, vive, pienso que todo el tiempo girando y haciendo actos en el poder divino, y lo logra transmitir de una manera muy linda. Quizá ustedes no sepan, pero ella es la que lleva prácticamente todo el peso del retiro, porque toda la estructura de contenidos, el Señor Jesús le inspira los temas, y ella lleva un gran peso en esto. Por eso, Carlita, muchas gracias por tu fidelidad a Jesús. Gracias, Carlita. Carla Susana Lombardi González es profesora por estudio y vocación. Estudió en el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara de los años 2011 a 2014 y obtuvo su diploma como formadora de maestros de Biblia en el Instituto Bíblico Católico también en el mismo periodo, 2014 a 2016. Desde el 2012 tuvo la oportunidad de conocer la introducción al don de la divina voluntad en el mismo Instituto Bíblico y continuó su formación en grupos y de manera personal. Su experiencia pastoral en la divina voluntad se le dio la tarea de impartir retiros de introducción cada mes para todos aquellos que quisieran conocer el don e integrarse a los grupos. La invitaron a ser parte de Santa Teresita Radio en internet para abrir el programa semanal de Vida de Cielo desde aquí en la tierra. Ha participado en los retiros de formación para sacerdotes en divina voluntad. Por supuesto, también la han invitado a dar temas y talleres en retiros espirituales presenciales en diferentes partes de México y Estados Unidos, en retiros virtuales en Latinoamérica. A través del canal de YouTube Soles del Divino Querer transmite semanalmente temas de divina voluntad. Acostumbra impartirlos a través de talleres y ha elaborado distintos manuales o pequeños documentos formativos con la finalidad de la comprensión y hacer vida el don de la divina voluntad. Me llega un recuerdo que como a los 13 años, si no me equivoco, empezó a ser catequista esta muchacha. Es muy hermoso ver el efecto del abandono completo que Jesús sigue así, Carlita, hasta que el Señor Jesús sentí plenamente. Y pues por su trayectoria se comprende el celo que ella tiene de extender el reino del fiat divino a todas las criaturas, que para Jesús es importantísimo y Él quiere que todos hagamos eso, que extendamos su reino. Pues Carlita, gracias por tu presencia. Perdón, ella va a hacer la síntesis del retiro y también va a tratar el tema bellísimo de el triunfo de la iglesia triunfante. Gracias. Bueno, creo que se nos va a ir todo en la síntesis. Entre eclesiología con S y con C, pues es con S, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios porque estamos aquí ya terminando nuestro retiro con este último tema. Trataré de que sea un poquito más dinámico, sé que a lo mejor ya están un poquito cansados, pero la idea de la síntesis es que recapitulemos puntualmente cada uno de este proceso que hemos llevado desde el miércoles, para que veamos como la secuencia de todos los temas que nos van a llevar precisamente a la iglesia triunfante, ¿no? La iglesia resucitada que Ricky nos acaba de mencionar hace unos momentos. Y que en esta secuencia vayamos viendo que el librito que Jesús nos habla que todo es un proceso, ¿sí? Un proceso paulatino que nos va llevando de la mano para que vivamos el don
va llevando de la mano a su iglesia. Bueno, antes de comenzar, me gusta a mí comenzar con 3 glorias al Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este tratar de hacer una síntesis, también, antes de comenzar con el tema 1, tema 2, también me gusta recapitular lo que ya hemos visto anteriormente en los otros retiros para que nos quede así como muy afianzado cuál es nuestra misión desde la divina voluntad, para que esto lo podamos ver desde la iglesia. Bueno, primeramente, la finalidad para la que fuimos creados, ya sabemos, ¿no? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál fue? Esto lo hemos repetido retiro tras retiro y creo que para ustedes ya ha quedado claro. ¿Para qué? Esta finalidad, ¿para qué fuimos creados? A ver, alguien que me pueda decir. Yo sé que aquí está la respuesta. Hemos sido creados con la finalidad de vivir en la unidad de la divina voluntad, ¿verdad? Miren, ahora, hija mía, quiero decirte que para consolarte y para hacerte que seas atenta a escuchar tus verdades, que las verdades que más me glorifican son las que se refieren a mi voluntad, causa primaria por la que creé al hombre, que su voluntad fuera una con la de su Creador. Aquí está, ¿sí? Que nuestra voluntad fuera una con la de nuestro Creador. Entonces, aquí Jesús nos dice un punto importante: las verdades, es decir, que para que yo pueda unir mi voluntad con la de mi Creador, hay verdades divinas que tengo que conocer para poder vivir en la plenitud de esta voluntad divina. Y luego en el volumen 14 nos dice: no era nuestra voluntad que el hombre se separara de nosotros, sino que viviera con nosotros, creciendo a nuestra semejanza y obrando con nuestros modos, con nuestros mismos modos. Por eso quería que todos sus actos fueran hechos en mi querer. Entonces, muy bien, nos quiere unidos a su voluntad, pero no como adorno, sino nos quiere obrando en su voluntad, es decir, creciendo en su semejanza, obrando con sus mismos modos. ¿Qué nos van a dar las verdades divinas? ¿Qué nos va a dar el conocimiento? El conocimiento nos va a dar la luz para entender cuáles son estos modos de cómo vive la Trinidad y cómo quiere vivir en el hombre, cómo quiere obrar en el hombre. Y por eso nos tenemos que adentrar a este conocimiento. Bien, clarísima la finalidad, ¿verdad? Participar de esta vida divina. Bien, sin embargo, como sabemos bien que el hombre cayó, entonces, para que Dios pueda restaurar este reino en nosotros, establece su plan. Un plan de rescate a la vida divina en el hombre. Rescatar al hombre, rescatar la vida divina que quería poner en el hombre. Bien, por eso viene Jesús. Por eso Jesús dice: pero nuestro amor no se detuvo al ver al hombre caído. No quise ser el Dios aislado, no. Quise descender del cielo, tomando una humanidad similar al primer hombre. Encerré en ella toda la creación. Volví a unir la voluntad humana de esta humanidad
a la voluntad divina, a fin de que esta voluntad humana, abrazando toda la creación y todos sus actos, en esta voluntad divina me los llevase a mi trono como triunfadora de todos los actos humanos cambiados por ellas en actos de voluntad divina. Con esto la voluntad humana tomaba posesión de la voluntad divina y la divina de la humana. La una señoreaba a la otra, porque cuando un ser forma una sola cosa con otro ser, es dueño, si es dueño uno, con naturalmente se vuelve dueño el otro. Entonces, Jesús toma carne humana para rescatar la vida divina que debía de haber puesto en el hombre. Por eso Él toma todo lo nuestro para restaurarlo, no solamente en el rescate de la salvación, sino para unir nuestra voluntad a la voluntad divina. Y ese es el rescate que dio a la vida divina en el hombre, porque en Él triunfó. En Él triunfó. ¿Sí? Muy bien. Por eso dice, había sido esta mi única razón por la cual había ordenado al hombre el abstenerse del fruto prohibido. Quería un acto de sacrificio de su voluntad mía, a fin de que por este sacrificio, anudado nuevamente su voluntad en la mía, pudiese tomar posesión de mi voluntad y yo de la suya, y las dos reinar con la misma potencia, sabiduría y bondad. Por esto fue lo único, el sacrificio querido por Dios, no tomar de ese fruto prohibido. ¿Por qué? Porque si hubiera pasado a dar la prueba, estuviera ya las dos voluntades fundidas, reinantes en el hombre. Pero ahora Jesús lo hizo como el nuevo Adán, fundió nuestra voluntad con la voluntad divina en cada uno de los actos y nos dio el triunfo de la vida divina para este tiempo. Primero la salvación con la redención y luego, ahora sí, la santificación. Bien, esto es simplemente el repasito de lo anterior, es nada más irlo retomando. ¿En el Catecismo de la Iglesia dice esto? Sí, sí lo dice. Sí, bueno, todas estas copias las tienen también ahí en los cuadritos, les puse ahí las diapositivas. En el 295 dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, sino creemos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer partícipes a la criatura de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Bien, ahí está. Luego, en el 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. No lo leo todo porque todo esto ya lo hemos visto. En el 759 dice, el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Pero esta sí la leo completa porque habla de nuestra iglesia, dice, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo y dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Entonces nosotros vamos a ver que, como dice en el 760, el mundo fue creado en orden a la Iglesia para poder participar de esta vida divina, para poder llegar a ella. Decían los cristianos de los primeros tiempos, Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la Iglesia. Todas estas citas hablan de la vida divina, de que hemos nacido para participar de la vida divina, de esa vida divina que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, nos salvó, pero también nos restituyó y nos tomó nuestros actos para triunfar, para que nuestra voluntad humana estuviera plena en la voluntad divina. Es decir,
Él ya tomó mi vida para que fuera triunfante en el reino de la divina voluntad. Bueno, pues esto ya sabemos, que este es el plan de Dios, que fue construyendo poco a poco. Es un cuadrito que ya se los he presentado también, porque para que nosotros podamos haber tomado ya, haber llegado a este momento, a esta etapa, donde Jesús quiere que nuestra voluntad esté plenamente fundida a su voluntad, tuvo que haber pasado, claro, poquito a poco darnos el conocimiento. En el Antiguo Testamento se nos da la ley, en la redención se nos da todo el conocimiento redentor y teníamos que pasar a lo único que faltaba, al único conocimiento para poder vivir la santidad de santidades, que es este conocimiento de la obra de la divina voluntad. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, la gran batalla por el ideal de la primera finalidad, el reino en el hombre. Aquí empieza una gran batalla por este ideal, porque es lo que más quiere. Dios quiere poner en el hombre su vida divina en plenitud. Y claro, esto es una gran batalla. ¿Contra quién? Pues con la voluntad humana, ¿no? Porque nuestra voluntad humana es tremenda. Pero Jesús dice, así soy yo. Mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Mi primer fin era el de hacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad Divina, en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre él. Pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella, yo perdí mi reino en él. Y durante 6.000 años he debido sostener una larga batalla, pero cuán larga, no he dejado aparte mi ideal, ni mi primera finalidad, ni la dejaré. Si quieres una antes. ¿Por qué Jesús dice 6.000 años? Bueno, porque Jesús dice que toda la primera etapa, ¿sí?, que se le nombra a la creación, porque desde que creó Dios al mundo y al hombre, después llega esta etapa del Antiguo Testamento, dura 4.000 años antes de la venida de Jesús. Después, toda la etapa redentora son 2.000, porque Jesús dice que cada 2.000 años renueva a la humanidad. ¿Por qué la renueva? Porque nos quiere dar un conocimiento de más. Siempre que hay un conocimiento de más, tiene que preparar a la humanidad para recibirlo. Y la única manera de preparar a la humanidad para recibirlo es a través de la cruz, porque solamente la cruz es la que va a allanar nuestra tierra para hacerla dócil, para hacerla ligera, para que pueda caer la semilla del conocimiento. Entonces, hemos llegado a estos 2.000 años y estamos en el tránsito, en el momento del cambio, para vivir la santificación plena de la Iglesia, a través del don de la divina voluntad. Y ahora sí, entendiendo esta parte introductoria, vamos ahora a ver cómo en el plan de Dios, para poder llevar a su Iglesia este triunfo, pues la mira está en la Iglesia que Jesús fundó desde que Él estuvo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el camino que Él va a ir trazando para su Iglesia. Estas son las cosas establecidas en el Ab Eterno, y nadie me las podrá cambiar. Y como la cosa es grande, es establecer mi reino en el alma, ahora en la tierra, hecho como un rey cuando debe tomar posesión de un reino. Él no va primero, sino que antes se hace preparar la morada real. Después envía a sus soldados a preparar el reino. A ver si te di la diapositiva adecuada. Bueno, y a sus apóstoles. Después a disponer los pueblos a que se sujeten. Después siguen las guardias de honor
los ministros y el último es el rey. Esto es decoroso para un rey. Así lo he hecho yo. Me he hecho preparar mi morada real, que es la iglesia. Los soldados han sido los apóstoles, para hacerme conocer por los pueblos. Después han llegado los santos, que han sembrado milagros, como mis ministros más íntimos. Ahora, como rey, vengo yo, para reinar, por lo que debía elegir un alma donde hacer mi primera morada y fundar este reino de mi voluntad. Por eso hazme reinar y dame plena libertad. Entonces aquí Jesús nos está diciendo claramente que Él, en todo este tiempo previo al don, ha hecho preparar su camino. Es decir, como el rey hace preparar, hace disponer a los pueblos a través de ministros, a través de soldados, pues así Jesús, así nuestro Dios, a través de la historia, ha abierto los caminos en su iglesia para que pudiera llegar este don. ¿Sí? Es una historia de amor bellísima, pero que es dentro de su iglesia. Y esto es dentro del plan de Dios, porque es aquí donde Dios quiere que surja este reino, en el reino de su voluntad, en la iglesia que Jesús fundó y que ha preparado desde un principio nuestro Padre Dios. Por eso, la iglesia y la petición por el reino. Jesús nos deja esta oración, la oración del Padre Nuestro, en sus apóstoles, la deja en sus apóstoles. ¿Por qué? Porque este va a ser el signo para que la iglesia vaya pidiendo y encaminándose a través de estas peticiones a pedir el reino de la divina voluntad, que es la finalidad para la cual fuimos creados. Dice, en cuanto yo recé el Padre cedió a mis súplicas. En cuanto recé el Padre Nuestro, ¿sí? Yo pedí al Padre que se cumpliera. Dice, en cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen de tanto bien. Y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración. Y estos la transmitieron a toda la iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro Redentor encontrara la salvación en él y se disponían a recibir al Mesías prometido. Así, con este germen formado por mí, la iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración y se dispone a recibir el que lo reconozcan y amen a mi Padre como Padre de ellos. Sí, bueno, aquí en la cita dice que los santos formaron esta santidad, que repitieron esta oración. Entonces, esta oración que Jesús nos deja, que es la oración del Padre Nuestro, como nos lo decía Alejandra, nos va poniendo el germen para que a través de esta petición nosotros podamos vivir en la divina voluntad. O sea, la única petición en la que Dios quiere que nosotros la tuviéramos en la boca para que pidiéramos por el reino, sin saber la magnitud de este conocimiento, pero era lo que Dios había preparado para su iglesia, para que nosotros nos dispusiéramos a ella. Y siguiendo esta misma cita, dice algo importante, ¿no? Dice, así como las lágrimas, la penitencia, las oraciones para tener al Mesías eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa, a la cual debía disponer para concentrar tanto bien para poder recibir a su Salvador. Si bien no conocía quién fuese, ahora, la iglesia, cuando recita el Padre Nuestro, es propiamente por ti que ruega, para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer. Bueno, lo que Pepe nos dijo, ¿no? Pepe nos habló de dos depositarias.
la depositaria de la redención, que es Mamá María, ¿sí? Y la depositaria del reino, que es Luisa. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando la iglesia ora, cuando la iglesia reza, cuando la iglesia ora, es precisamente para que vengan estas depositarias del reino, para que ellas abran las puertas al reino de la redención, nuestra Madre Santísima tomando los actos de Jesús y Luisa Picarreta para abrir las puertas al reino de la divina voluntad. Estos son nuestros ruegos, ¿sí? Entonces, Dios ha puesto en Mamá María el don para poder concebir a Jesús y viniera el reino de la redención. Así en Luisa pone el don de la divina voluntad para abrir las puertas a su iglesia, a la iglesia de Cristo, para que podamos todos entrar al reino. Por eso dice la iglesia, haciendo eco a mi oración, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, me ruega, me apresura a que concentre todo este bien en una segunda Virgen, a fin de que, como otra salvadora, salve a la humanidad en peligro, y haciendo uso de mi inseparable amor y misericordia, oiga favorablemente mi misma plegaria, unida a aquella de toda la iglesia, y hago regresar al hombre a su origen, a la finalidad para la cual fue creado. Muy bien, entonces pues aquí está el principio del cumplimiento del tercer fiat. El camino que ha trazado Dios para su iglesia, ¿sí? Por eso Luisa fue este terreno porque Jesús le dice, tú junto conmigo, en mi querer, quiero que te ocupes en preparar la era de mi voluntad. Conforme te adentrarás en el camino de mi querer, se formará el arco iris de paz, el cual formará el anillo de conjunción entre la voluntad humana y la divina, por lo cual tendrá vida mi voluntad en la tierra y tendrá principio el cumplimiento de mi oración y de toda la iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Entonces esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús aquí nos está diciendo con mucha claridad que el camino lo quiere trazar en la iglesia. ¿Y cómo? A través de todas estas enseñanzas que nos ha venido dando a lo largo de estos 6,000 años, y ahora con la petición cumplida, que es la del Padre Nuestro, que es lo que hemos estado diciendo constantemente, y en Luisa, y pedimos que viniera Luisa para que ella, como depositaria, abriera las puertas del reino. Bueno, entonces ahora sí, sobre esto entendemos que este don es para la iglesia, no hay más, para la iglesia católica. Y sabemos que los dogmas de nuestra iglesia, expresados en nuestro credo, nos hablan que la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Y aquí se expresa a través del don de la divina voluntad estos dogmas de una forma preciosa. Es una, sí, la iglesia es una. La iglesia es una, bueno, en esta cita del volumen 4, aquí nos dice que todas las sectas protestantes no le dan nada a Dios. Y lo dice claramente. Dice, poco a poco nada harán. Dice, después ha hablado sobre estos protestantes que dicen de Corato. Y ha dicho, poco o nada harán, porque los protestantes no tienen el anzuelo de la verdad para pescar los corazones como lo tiene la Iglesia Católica. Les falta la barca de la verdadera virtud para ponerlos a salvo. Están desprovistos de velas, de remos, de anclas, los cuales son los ejemplos y las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo, porque esta es la vida divina. Jesús completo, en
y llegan a no tener ni un pan para quitarse el hambre, ni agua para quitarse la sed y lavarse, como son los sacramentos. Y lo que es más, les falta hasta el mar de la gracia para poder ir a pescar almas. Así que, faltando todo esto, ¿qué progresos podrán hacer? Con esto nos está diciendo que el don es para su iglesia, ¿sí? Ha preparado a la iglesia para el triunfo de este don. Y es una, la iglesia es una. Una en que sabemos que es una, la iglesia que ha establecido Cristo. Porque también ha dicho que en esta iglesia que es una, quiere la unidad de todos. ¿Sí? Nos quiere unidos en su voluntad, porque solamente así será una la iglesia. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. Jesús le dice a Luisa, si quieres obtener el suspirado fiat, debes llegar a esto, de hacer la voluntad de Dios como la hace Dios. Y esto es la unidad, lo que nos hablaba Ricky, ¿no? De unidos al tronco de la vida. Las ramas glorifican al tronco, porque estamos unidas al tronco que es Jesús. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a estar unidos? ¿Únicamente con los sacramentos? No, con la voluntad, porque la voluntad es la que da vida al tronco. Unidos en una sola voluntad y en un solo amor. Bien, es santa, ¿sí? Es santa. Nuestra iglesia es santa. ¿Por qué? Porque al estar unidos a esta sola voluntad nos va a llevar a una santidad divina. Porque esto es lo que quiere nuestro Dios. Y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 375. Nos dice, la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Maravilloso, porque esto es a lo que nos quiere llevar nuestro Dios con este don. A la participación de la vida divina, al origen, a la santidad del origen. Y esta cita, que también la tomó Ricky, ahorita que habló de la iglesia resucitada, dice, mi resurrección es el verdadero sol que glorifica dignamente a mi humanidad. Es el sol de la religión católica, es la verdadera gloria de cada cristiano. Y luego en la roja dice, mi resurrección es símbolo de las almas que formarán la santidad en mi querer. ¿Pero de dónde? De su iglesia católica, de la religión católica. ¿Sí? Esto es lo que quiere Dios para su iglesia, no hay más, es el paso que hay que dar. Por eso, encaminarnos a esta santidad conlleva conocer y amar. Es católica. Sabemos que católico es universal, ¿sí? Y entonces Jesús dice, nosotros no hacemos jamás obras y dones para una sola, sino que cuando hacemos obras y dones, lo hacemos siempre en modo universal. Aquí se vive el catolicismo, en el don de la divina voluntad, porque en el acto único y eterno de Dios tomamos toda la familia humana y va para todos los bienes y las gracias con este don divino. Así que Dios da en modo universal. Dice, por tanto, este don será pronto para todos, con tal que lo quieran y se dispongan. Estas son las condiciones. Este don es para todos, porque los bienes de la Iglesia Católica son universales. Pero la condición es que querramos entrarle al conocimiento para vivirlo y disponernos día a día a vivirlo. ¿Sí?
Si no, pues no, ¿verdad? No llegaremos a la plenitud de este reino que es tanto lo que nuestro amado Dios quiere. Dice, por eso, el vivir en mi voluntad no es propiedad de la criatura, ni está en su poder, sino que es don, y yo lo doy cuando quiero, a quien quiero y en los tiempos que quiero. Y ahora lo está dando en este tiempo. Y se los está dando a ustedes, nos los está dando a nosotros. ¿Sí? Bueno. Y luego en la cita de abajo también nos dice algo muy bello, dice, para venir la redención se necesitaron 4000 años, porque el pueblo que rogaba y suspiraba al futuro redentor era el más pequeño del número restringido. En cambio, los que pertenecen a mi iglesia son más pueblos y de número, o cuanto más grande de aquel. Por eso el número abreviará el tiempo mucho más que la religión se está abriendo camino donde quiera, lo cual no es otra cosa que la preparación al reino de mi voluntad. Y esto nos habla también de la universalidad, que no somos una iglesia sectaria, sino que nos abrimos para que este don lo conozcan muchos. Y ustedes como apóstoles, como sacerdotes, están llamados a que se extienda, ¿sí? A que no queden unos cuantos, sino que se extienda. Esta es la misión de la iglesia. Bueno, pues por eso es apostólica, es decir, evangelizada por sus consagrados, es sacerdotal, es una iglesia sacerdotal. Jesús le dice a Luisa, dice, después de cumplida la redención, debía reafirmar al hombre de los bienes de la redención, y por esto escogí a los apóstoles como confirmadores de los frutos de la redención, donde con los sacramentos debía buscar al hombre perdido y ponerlo a salvo. Así que la redención es salvación, es salvar al hombre de cualquier principio. Por eso, en una ocasión te dije que el hacer vivir al alma en mi querer es cosa más grande que la misma redención. Porque salvarse, con hacer una vida mediana, hacer ahora caer y ahora levantarse, no es tan difícil. Y esto lo consiguió mi redención, porque quería salvar al hombre a cualquier costo. Y esto lo confía a mis apóstoles como depositarios de los frutos de la redención. Así que, debiendo hacer lo menos en ese entonces, dejé ahora lo más, reservándome para otras épocas, el cumplimiento de mis altos designios. Primero, se requería la redención para salvar. Pero Jesús lo dice, es una santidad en donde caemos y nos levantamos, y volvemos a caer y nos levantamos. Pero no hay vida continua, y lo que Jesús quiere es vida continua, de santidad continua. No caer y levantarnos, caer y levantarnos. Él quiere poner todo en nosotros para poder que su voluntad impere en nuestra voluntad, ¿sí? En una forma en donde Dios mismo sea el que vaya obrando. Por eso, así como depositó en los apóstoles la redención, ahora lo quiere depositar en los sacerdotes el don de la santificación. Y lo dice aquí abajo en el volumen 25, dice: ¿cómo es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan? Y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo, así en la tierra, en medio de las criaturas. Y a los sacerdotes, como nuevos profetas, les toca el trabajo. Y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. No será menor su delito que el de los profetas si estos hubiesen escondido mi redención, con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad. Ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas, y sofocar
el reino de mi divina voluntad, tenerlo suspendido, un bien tan grande que no hay otro similar a él. ¿No es acaso un delito? Entonces aquí está. Un compromiso muy fuerte para todos, pero especialmente para los sacerdotes. Para los sacerdotes que van conociendo esto, ¿por qué? Porque es aquí el interés que deben de poner para poder tomarlo, irlo masticando, irlo viviendo, porque su tarea va a ser darlo, va a ser extenderlo. Porque Jesús dice que sería un delito no darlo, porque esto es lo que quiere. La iglesia es universal, tiene que extenderse este don a través de su iglesia. Bueno, pues a través de esto, sabemos que estos vamos encaminándonos a los fundamentos de la iglesia en el don de la divina voluntad. ¿Quién es el fundamento de nuestra iglesia? Jesús. No hay más. Jesucristo, sus evangelios, su vida. Él es lo que sostiene a nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús, su voluntad humana fundida en la voluntad divina, nos dio todo. Y ahora Él quiere, a través de su vida, quiere que ahora la tomemos. Dice Jesús: jamás he hablado sin obtener nada o en vano. Hablé en la creación y mi palabra sirvió para formar las cosas admirables de todo el universo. Hablé en la redención y mi palabra, mi evangelio, sirve de guía a mi iglesia, sirve de luz, de sostén. Se puede decir que mi palabra es la sustancia y mi vida palpitante en el seno de la iglesia. Ahora, si he hablado y hablo todavía sobre mi divina voluntad, no será en vano, no, sino que tendré sus admirables efectos y la vida de mi voluntad conocida, obrante y palpitante en medio de las criaturas. Entonces, aquí está, un evangelio vivido en plenitud. Este es el fundamento, Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo, como lo acaban de explicar también. Somos su cuerpo, ¿sí? Un cuerpo en donde nos lo explicaba Ricky. Estos miembros están dislocados, ¿sí? Miembros que les dan dolor. Yo, con venir a la tierra, dice, me constituí cabeza de la familia humana y ellas son mis miembros. Pero estos miembros venían formados, anudados, nuevamente vinculados por medio de los humores vitales de mi voluntad. Conforme ella corre en ellos, así viene puesto en mi comunicación con mi cuerpo y quedan reafirmados cada uno en su puesto. Mi voluntad como médico piadoso no solo hace correr sus humores vitales y divinos para formar la circulación necesaria entre la cabeza y los miembros, sino que le forma su perfecto vendaje para hacer que queden atados y firmes los miembros bajo su cabeza. Así que si somos parte de esos miembros infectados, esos miembros lacerados, que nos toca unirnos a la voluntad, porque es lo único que nos va a sanar, a liberar, a llenar nuestros vacíos. Lo único que en una forma impresionante Jesús va a ir llenando nuestra vida y haciéndola una en su voluntad y unidos a la iglesia. Entonces, el conocimiento es el valor de la iglesia que renace, de la iglesia en la divina voluntad. ¿Cómo irnos encaminando a esta iglesia? ¿Cómo? Pues conociendo, ¿sí? Porque el conocimiento va a ser el valor, el tesoro. Por eso Jesús le dice a Luisa que estos escritos son un tesoro, ¿sí? Que tenemos que valorar, no arrumbar. No que queden arrumbados y ya me regalaron aquí, me regalaron allá, ya no sé qué hacer con tanto. No, empezar a degustar el tesoro divino, acercarnos con esa hambre. ¿Por qué? Porque
valor de la iglesia, el tesoro de la iglesia. Es lo que quiero hacer de ti y en ti, lo que hacía mi humanidad en la divina voluntad. Quiero repetirlo, pero quiero tu querer unido junto, a fin de que repita junto conmigo lo que hacía y hago aún. El conocimiento, me voy abajo, lleva consigo el valor, los efectos, la vida de aquel bien. No hay más. No hay más, queridos padres. Es el conocimiento el que va a llevar la moneda de oro para que esta iglesia, que tiene estos miembros tan lacerados, tan desproporcionados a la cabeza divina de Jesús, se restaure. Y cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. Bueno, muy bien. Nuestra iglesia tiene un fundamento, que es la revelación pública, ¿sí? Nada que esté fuera de la revelación pública puede, sabemos muy bien, en otras revelaciones que sabemos que no tienen este fundamento, pues no es, ¿sí? Son herejías, no va dentro de nuestra fe católica. Entonces, fíjense bien lo que pasa con la obra de la divina voluntad. Esta revelación, que es Jesús mismo, que está en los evangelios, ahora Jesús habla del evangelio de la divina voluntad. Y aquí viene la pregunta, ¿es el mismo evangelio? Fíjense bien lo que Jesús dice. Bueno, primeramente hay que tener un fundamento de lo que viene en las Sagradas Escrituras y lo que viene en el Catecismo. Y este fundamento dice, aún tengo muchas cosas que decirles, mas ahora no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me clarificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo tomará de la vida de Jesús para transmitirle, para llevarla, porque aún tiene muchas cosas que decirnos nuestro Dios amado. Pero fíjense bien lo que dice el Catecismo. Esta cita también nos la leyó el Padre Alfredo. La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Estas dos citas son muy importantes para poder entender ahora sí lo que Jesús nos dice sobre los escritos de la divina voluntad. Nos dice esto en el volumen 16. Nos dice, y se lo leo todo: hija mía, toda la ley y los bienes de la redención fueron escritos por mí, depositados en el corazón de mi amada mamá. Era justo que, como fue ella la primera que vivió en mi querer, y por eso me atrajo del cielo y me concibió en su seno, conociera todas las leyes y fuera depositaria de todos los bienes de la redención. Y no agregué ni una coma de más, y no porque fuese incapaz, y cuando saliendo a mi vida pública la manifesté a la gente, a los apóstoles y a los mismos apóstoles de toda la iglesia, nada han agregado de más de lo que dije e hice yo cuando estuve en la tierra. Ningún otro evangelio ha hecho y ningún otro sacramento de más ha instituido la iglesia, sino que gira siempre alrededor de todo lo que yo hice y dije. Clarísimo. Jesús dice, no hay otro evangelio más que este. ¿Sí?
¿Y cuál es el evangelio que estamos nosotros creyendo? ¿Y cuál es el evangelio que dicen las Sagradas Escrituras? Es el evangelio del reino, porque Jesús predicó aquí el reino. Jesús predicó con parábolas el reino. Él nos dijo cómo debemos ordenarnos en el reino, en toda la redención. Por eso es el evangelio del reino. Sí, esto hay que tenerlo claro. Aquí dice que no hay otro. Es el evangelio del reino. Sin embargo, en esta cita nos dice que hay que conocer este evangelio completo. Hay que conocerlo pleno, explicitado. No es que esté incompleto, sino explicitado en la plenitud. Lo dice aquí. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad, en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. He aquí porque a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Y aquí dice con rojo, esto no es conocido. Hemos deleitado nada más dulcecitos de la divinidad, pero todo esto que acaba de decir Jesús no lo hemos vivido, experimentado desde aquí en la tierra. Por eso dice, tanto que a no pocos parecerá extraño, y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad no comprenderá nada. Pero yo, poco a poco, me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra, de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo, Qué maravilloso, ¿no? Nos dice que no hay otro evangelio. Sin embargo, nos dice que hay cosas que no conocemos, que son estos modos divinos, que hemos degustado dulcecitos de la divinidad, pero no la plenitud que nos acaba de decir aquí, penetrar dentro de ella. Entonces, ahora, esto es, ¿cuál es el oficio de la Iglesia? Porque la Iglesia tiene un oficio, ¿sí? Y la Iglesia, hablando desde la Iglesia jerárquica, está hablando también de los laicos, que somos este cuerpo. Y Jesús lo dice de una forma muy bella. Primero debía hacer conocer lo que hizo su humanidad por fuera para poder disponer a las almas a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. Dice, la criatura es incapaz de comprender todo junto a mi obrar, por eso voy manifestándome poco a poco. Después, a tu eslabón de conjunción conmigo, le dice a Luisa, serán unidos los demás eslabones de las criaturas y tendré una multitud de almas, fíjense bien el oficio, que viviendo en mi querer reharán todos los actos de las criaturas y tendré la gloria de tantos actos suspendidos hechos solo por mí, hechos también por las criaturas, y estas de toda clase, vírgenes, sacerdotes, seglares, según su oficio, no obrarán más humanamente, sino que penetrando en mi querer, sus actos se multiplicarán por todos en modo divino, y tendré la gloria divina por parte de la criatura de tantos sacramentos recibidos y administrados en modo humano, otros profanados, otros enfangados por el interés y de tantas obras buenas, en las cuales quedo más deshonrado que honrado. Suspiro tanto este tiempo, tú reza y suspíralo junto conmigo,
y no separes tu eslabón de unión con el mío, empezando tú la primera. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuál es el oficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, en la vocación que Dios nos ha llamado, aquí dice vírgenes, sacerdotes, seglares, amas de casa, estudiantes, jóvenes, todos, ¿qué harán? Lo que está en rojo. Viviendo en mi querer, reharán todos los actos de la criatura y tendré la gloria de tantos actos suspendidos. Estamos viviendo cada uno nuestra vocación. Ahí nos quiere haciendo lo mismo, viviendo en su querer, porque este don es para todos, no es solo para los consagrados, no es solamente para los sacerdotes, sino que es para todos, porque nos quiere unidos en la iglesia, en un solo cuerpo. Ahí en nuestro estado, los jóvenes en la universidad, los sacerdotes en su oficio, nosotros, bueno, las amas de casa, misioneros, etc. Ahí nos quiere, en las circunstancias cotidianas, rehaciendo, reparando, dándole gloria, el amor en cada acto nuestro. Esta es la iglesia. Así, ese es el oficio de la iglesia, en nuestro quehacer, en nuestro llamado, en nuestra vocación. Esto, bueno, ya lo han dicho como 3 o 4 veces. La imagen de la iglesia es la semilla de mi voluntad. Me la salto porque ya lo han mencionado ya varios expositores. Entonces, la misión, ¿sí? La misión. La misión tiene que ver con esta correspondencia de amor que le vamos a dar. Vivir la ley del amor, que es la ley de la divina voluntad. Porque la voluntad divina tiene una ley, que es el amor. Si el amor de Dios no se vive, la voluntad se hace fría, se hace seca, se vuelve ley, se vuelve rígida. Por eso todo debe nacer del amor. ¿Del amor a quién? A nuestro Padre Dios, a la Trinidad, a nuestro amado Jesús. El que nos va a llenar de ese amor es el Espíritu Santo, que se derramará en las almas que vivan la divina voluntad. Por eso, las verdades sobre mi fiat son el nuevo evangelio del reino de mi querer divino. Y hago un énfasis aquí. Jesús dijo, no hay otro evangelio. Estamos hablando del reino. Entonces, aquí está hablando del nuevo evangelio del reino. Es decir, el mismo del reino que predica Jesús y que está en las Escrituras, pero es nuevo por lo que nos falta conocer del reino, que es el reino de la divina voluntad. Es el mismo reino, solo nos falta entenderlo en la plenitud. ¿Sí? Esto es bellísimo porque nos habla del evangelio de la revelación pública entendido en la plenitud, porque es el evangelio del reino, en el cual encontrarán las normas, el sol, las enseñanzas, cómo ennoblecerse, elevarse a su origen y tomar el estado dado a ellos por Dios en el principio de la creación. Encontrarán el evangelio que tomándolos de la mano los conducirá a la verdadera felicidad en la paz constante. La única ley será mi voluntad, la cual con su pincel de amor, entintado en los vivos colores de su luz, restituirá al hombre la semejanza de su Creador. Entonces, esto es lo que nos toca, conocer estas verdades, porque así como nos lo acaba de decir también Ricky, ¿sí? Entender las verdades de la divina voluntad con una meditación previa de las Escrituras, Dios abre unos caminos de entendimiento sorprendentes, porque es el mismo evangelio, solamente explicitado de una forma plena.
divina, porque es la única ley que debemos entender, la voluntad. ¿Sí? Bien, entonces el conocimiento, habíamos dicho que es el valor de la Iglesia, pues también el conocimiento es la ley de la divina voluntad. Tú debes saber que el vivir en nuestra voluntad es un don que nuestra magnanimidad quiere dar a las criaturas. Y con este don, la criatura se sentirá transformada de pobre en rica, de débil en fuerte, de ignorante en docta, de esclava de viles pasiones, dulce y voluntaria prisionera de una voluntad toda santa, que no la tendrá prisionera, sino reina de sí misma, de los dominios divinos y de todas las cosas creadas. Este don, dice Jesús, fue dado al hombre en el principio de su creación. O sea, el hombre ya lo tenía, ya lo teníamos todos, porque todos fuimos creados cuando Dios creó al hombre. Fíjense qué maravilla, ya lo tenía el hombre. Dice, ingrato, nos lo rechazó con hacer su voluntad, sustrayéndose de la nuestra. Ahora, quien se dispone a hacer nuestro querer, prepara el puesto, el decoro, la nobleza, donde poder poner este don tan grande e infinito. Nuestros conocimientos sobre el fiat ayudarán y prepararán en modo sorprendente a recibir este don, y lo que no han obtenido hasta hoy lo podrán obtener mañana. Los conocimientos, no hay otro camino. Es ley para la divina voluntad, para la Iglesia. Entonces, la Iglesia, bueno, ahora sí pasamos a este tema, que es la Iglesia, su situación y su pasión, lo que nos acaba de mencionar ayer esta Alejandra. ¿Sí? ¿Cómo llegar a este don? ¿Cómo llegar al establecimiento de este reino en toda la Iglesia? Porque Jesús se va a hacer llegar. Es lo que más quiere para este tiempo. Es su Iglesia resucitada, su Iglesia triunfante. Porque ahorita vemos una Iglesia lastimada, los miembros lastimados. Pero ¿es posible? Luisa se lo preguntó varias veces a Jesús. Jesús, pero ve nomás cómo estamos todos. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero para poder llegar a ello, se necesita la pasión. Nadie puede llegar a una vida resucitada sin antes no pasar por la cruz. Y la Iglesia de Cristo, tiene que pasar por la cruz para poder resucitar a la plenitud. No hay más. Jesús lo dice, y lo dice mucho en los primeros 10 volúmenes. ¿Cómo va a ser esta pasión? Va a ser una pasión dura y cruel. Por esto está esperando de ya que los llamados, los sacerdotes llamados a este reino, perpetúen el reino. Después de estas tribulaciones, Jesús le dice, mi Iglesia parece que está como moribunda, especialmente respecto a las condiciones sociales, que con ansia esperan el grito de muerte. Pero ánimo, hijo mío, después de que hayas llegado al monte, cuando levanten la cruz, todos se sacudirán, y la Iglesia dejará el aspecto de moribunda y recobrará su pleno vigor. Solo la cruz será el medio para eso, como solo la cruz fue el único medio para llenar el vacío que el pecado había hecho y para unir el abismo de distancia infinita que había entre Dios y el hombre. Así, en estos tiempos, solo la cruz hará levantar la frente de mi Iglesia, valerosa y resplandeciente, para confundir y poner en fuga a los enemigos. Hablamos de 1901, pero también hablamos de este tiempo, ¿sí? Solo la cruz podrá levantar la frente de mi Iglesia,
valerosa y resplandeciente. Pero ¿cuál será esta iglesia valerosa? ¿Será la iglesia mártir como la vivimos a principios de siglo? Siglo pasado. No, sino la iglesia mártir y heroica en el don de la divina voluntad. Por eso está esperando a sus hijos que entreguen su voluntad, que este es el acto heroico más grande para que esta iglesia resurja. Está esperando este fermento en su iglesia, en ustedes, en nosotros, para que esta iglesia venga pronto y se extienda y se llene la iglesia de esta ley, que es la ley de la voluntad divina. Pero si no se comienza el fermento, no puede haber fruto, no puede haber vida, no puede haber pan. Por eso la cruz será la que llevará a disponer a la iglesia a recibir este don. Solo el dolor dispone a recibir. Solo cuando se empuña el rastrillo, no sé cómo se llame, para poder arar la tierra, es cuando se hace blando para que pueda caer la semilla. Así va a ser con la iglesia y va a poner en fuga a los enemigos. Por eso la iglesia requiere ser purificada para disponerse a renacer. Y dice: hija mía, esta mujer es la imagen de mi iglesia, porque Luisa ve a una mujer tirada en una cama, ¿sí? Y en esa mujer que está tirada en la cama, ve a muchos que están tratando de curarla, médicos, otros que están tratando de buscar alguna solución para restaurarla, y Luisa solamente la está sosteniendo en la cabecera, nada más. Y Jesús dice, y le dice a Jesús: me siento una inútil, yo quiero estar haciendo algo. Y Jesús le dice: sosténla, porque el alma que vive en la divina voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, entregando sus giros, entregando su vida, amando a Jesús en cada acto, fundiendo su voluntad. Dice: hija mía, esta mujer es la imagen de mi iglesia. Ella es siempre noble, llena de majestad y santa, porque su origen está en el Hijo del Padre Celestial. Pero a qué estado tan doloroso la han reducido los miembros a ella incorporados. No contentos con no vivir santamente a la par de ella, la han llevado en medio de la calle, exponiéndola al frío, a las burlas, a los golpes. Y sus mismos hijos, como miembros dislocados, viviendo en medio de la calle, se han dado a toda clase de vicios. El amor al interés predominante en ellos los ciega y cometen las más feas infamias y viven junto a ella para herirla y gritarle continuamente: sea crucificada, sea crucificada. ¿En qué estado tan doloroso se encuentra mi iglesia? Los ministros que deberían defenderla son sus más crueles verdugos, pero para renacer es necesaria la destrucción de estos miembros e incorporarle miembros inocentes, desinteresados, que viviendo a la par con ella, regrese bella, graciosa niña, tal cual yo la constituí sin malicia, más que sencilla niña, para crecer fuerte y sana. Esta es la necesidad de que los enemigos inicien la batalla, para que se purguen los miembros infectados. Y aquí Jesús habla sobre la destrucción. Está hablando de una destrucción física, está hablando de la destrucción de nuestro propio querer. A eso se refiere. Eso es lo que quiere destruir en el hombre. Quiere destruir las barreras de nuestro querer, de nuestra voluntad tan rígida, tan dura, que está infectando el cuerpo de Cristo. Por eso requiere reincorporar nuevos miembros. ¿Y cuáles son estos nuevos miembros? Las almas que quieran vivir en la divina voluntad. No importa su vida pasada, sino importa que con esa misma voluntad con la que pecamos, ahora
esa misma voluntad, pida constantemente vivir en la voluntad de Dios plenamente. Y como es una sola voluntad la que lo pide, la que pecó y ahora la que lo pide, Jesús la coge completa. No es que antes eras uno y ahora eres otro, no, es una voluntad la que ahora pide vivir la plenitud. Y por eso Dios restituye todos nuestros actos, porque la voluntad contiene todos los actos de la criatura. No son dos, es una sola y es bellísima. Y nos quiere como niños. Por eso, ¿sí? Tomando también lo que dijo Ricky hace un momento, si no llegamos a estos ser niños pequeños, está nada a depender plenamente de nuestro Padre Dios, abandonados, como lo vimos en el retiro pasado, no entraremos a vivir la plenitud. Y para eso, la pasión nos ayuda mucho a llegar a este estado. Bueno, pues ahora viendo a la iglesia triunfante, vamos poniéndola en el orden de los sacramentos. El Padre Alfredo nos dio una reseña de estos sacramentos, de cómo hemos infectado. Como miembros, somos miembros infectados, y cómo al tomar las gracias del sacramento, los efectos no son plenos. Sí, esto es sorprendente, Jesús lo dice. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia sea triunfante en el reino? Cuando comencemos a vivir poco a poco la divina voluntad, ¿qué pasará con nuestros sacramentos? Imagínense cómo se vivirán en plenitud los sacramentos. Esta es la iglesia triunfante, ¿sí? Nada se anula, sino que se hace gloriosa en todos los actos. Estos escritos serán para la iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella, y los hombres, atraídos por su luz refulgente, se aplicarán para transformarse en esa luz y quedar espiritualizados y divinizados, por lo cual, renovándose la iglesia, transformarán la faz de la tierra. Y le dice a Luisa, tú verás el gran bien desde el cielo. Cuando la iglesia recibirá este alimento celestial, que fortificándola, la hará resucitar en su triunfo pleno. Luisa ya los vio a ustedes, plenos. Así será de mi voluntad. Pondré en ti el fondo de la ley eterna de mi querer, lo que es necesario para hacer que se comprendan las enseñanzas que hacen falta. Dice, si la iglesia se extenderá en explicaciones y comentarios, nunca se alejará del origen, de la fuente que yo he puesto. Y si alguien querrá alejarse, se quedará sin luz y en total oscuridad. Y si quiere la luz, se verá obligado a volver a la fuente, o sea, a mis enseñanzas. Y aquí lo dice, la iglesia se extenderá en explicaciones y comentarios. Es decir, tomará los escritos, tomará las verdades divinas para hacer muchas cosas hermosas, extenderse en explicaciones, documentos, en fin. Lo dice aquí, nunca se alejará del origen, porque esta será la tarea de la iglesia, tomar estas verdades para escribirlas, para hablarlas, para vivirlas. Por eso, los sacramentos fueron instituidos para continuar mi vida en la tierra en medio de mis hijos. En los sacramentos hay parte de mi gracia, mientras que en mi voluntad está toda su plenitud. ¿Sí? Entonces, hija mía, me voy en tercero, ¿y por qué los sacramentos se llaman sacramentos? Porque son sagrados. Tienen el valor y el poder de dar la gracia, la santidad. Sin embargo, los sacramentos actúan según las disposiciones de las criaturas, tanto que muchas veces incluso quedan infructuosos
sin poder dar los bienes que contienen, así como nos lo explicaba el Padre Alfredo, ¿no? Ahora bien, mi voluntad es sagrada y santa y tiene toda la capacidad de todos los sacramentos juntos. ¿Qué hacen los sacramentos sino unir el alma con Dios? ¿Y qué es hacer mi voluntad? ¿Acaso no es unir la voluntad de la criatura con su Creador? ¿Perderse en el querer eterno? ¿La nada que sube al todo y el todo que desciende a la nada? Bueno, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Que lo importante para que tú seas católico no es el sacramento. El sacramento es un medio. Lo importante es la voluntad para vivir el sacramento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos mirado al revés. ¿Quieres ser católico? Vente a los sacramentos. Y hemos hecho una iglesia de sacramentos. Pero ¿qué pasa con la voluntad? Se pierde. Hacen la primera comunión, se bautizan, en fin, se casan. ¿Y dónde está la iglesia? El sacramento es un medio y la voluntad es la plenitud del sacramento. Mirarlo desde ahí nos da un enfoque distinto para poder catequizar, para poder encauzar a la iglesia hacia la voluntad, para que sean vividos los sacramentos en la plenitud y darle a Dios todos estos dones que el Padre Alfredo nos leyó en este desahogo del Espíritu, en todo lo de los sacramentos, que es bellísimo todo lo que Dios pone en cada sacramento, en ese título tan hermoso, el volumen 18. Es hermoso entender cómo el Espíritu Santo se desahoga en cada sacramento y lo que quiere poner en el alma, pero no lo puede poner en plenitud porque se encuentra la barrera de la voluntad humana. Porque lo único que hemos hecho es sacramentalizar, una iglesia sacramentalizada, pero no los sacramentos desde la voluntad. Los sacramentos con la divina voluntad darán la perfecta gloria y los efectos divinos a la iglesia. Aquí está, esta es nuestra iglesia. Porque Jesús instituyó los sacramentos. Y a través de los sacramentos le dará la perfecta gloria, pero ¿desde dónde? Desde el don de la divina voluntad. Miren, dice, bueno, para no leer todo, leo nada más lo rojo. Bueno, la pregunta que viene desde atrás dice, ¿qué tiene de extraño que posea la fuente de todos los sacramentos y siente en sí su naturaleza con todos los efectos y los bienes que hay en ellos? Hablando de que la divina voluntad es un sacramento que arropa todos los sacramentos, dice, y recibiéndolos de la iglesia, cuando un alma viva la divina voluntad, fíjense, sentirá que son alimentos que él posee, pero que lo toma para dar la gloria completa a esos sacramentos cuya fuente ella posee, para glorificar esa misma voluntad divina que los instituyó. Pues solo en ella será dada perfecta gloria a todas nuestras obras. Maravilloso. Me quedan 5 minutos. Maravilloso, ¿no? Solo se dará la perfecta gloria a los sacramentos con la divina voluntad, ¿no? Por eso suspiro tanto el reino del fiat supremo, ya que Él solo dará el equilibrio a todos, dará a las criaturas todos los bienes que quieren y recibirá la gloria que éstas le deben. Bueno, aquí nada más mencionó, para no leerlo porque son 3 citas, creo que 4 las que puse de Mamá María. Como nos lo dijo Pepe, nuestra Madre Santísima es depositaria del reino de la redención. Eso ya lo hemos dicho, ahí tienen la cita para que ustedes lo lean.
También Pepe nos explicó que ella tiene el primado de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le confiere a ella la iglesia, los apóstoles, en esa oración en Pentecostés. A través de ella los acoge y claro, a través de ella viene el Espíritu Santo, porque es a través de la oración de Mamá Santísima que toma la oración de los apóstoles para hacerla perfecta a Dios y que el Espíritu Santo venga y haga desahogo de ese Pentecostés tan hermoso. Nuestra Madre Santísima es la anunciadora, mensajera y conductora. Leo lo rojo, bueno, lo de arriba. Así que este reino fue ya formado por mí y la celestial Señora. Sabemos que la Virgen vivía en el don de la divina voluntad y que Jesús y ella estaban en esa continuidad, en esa inseparabilidad de la vida redentora, pero también de restituir al hombre, de unir la voluntad humana con la divina. Por eso a ella le pertenece el reino. Mamá María es la dueña del reino, de la divina voluntad. Dice, la celestial reina será la anunciadora, la mensajera y la conductora de un reino tan santo. Por eso ella, en este tiempo, es tan importante, porque en este nuevo Pentecostés está arropando a su iglesia, a sus apóstoles, a sus sacerdotes, para que a través de ella entremos al don de la divina voluntad. Ella es la única que nos llevará a Jesús, porque a ella Jesús le confió todos los bienes del reino. Asalta a la iglesia para que el reino triunfe. Dice, a mí la Trinidad Sacrosanta me confió cuando me confió al Verbo Eterno, dice la Virgen. Cuando descendió del cielo a la tierra, así me confió su reino y el mío. Por eso mis suspiros son ardientes, mis oraciones incesantes. No hago más que asaltar a la iglesia, o sea, nosotros, con mi amor, con mis derechos de reina y madre que me dio, a fin de que lo que me confió salga a la luz y forme su vida, para que mi reino triunfe en la faz de la tierra, porque Mamá María es el arca de la iglesia. Mamá María es el reino triunfante y tenemos que entrar en ella, porque Mamá María es la iglesia, porque ahí estamos todos. Bueno, y ya para terminar, en esta iglesia triunfante y hermosa, les quiero leer este camino de amor divino que nos hace ser lo que habla en el Apocalipsis, ¿no? Las bodas del Cordero, el triunfo de la iglesia en la voluntad de Dios. Y quiero darles una pequeña lectura del volumen 24 sobre este recorrido de amor. ¿Alcanza? Ok. Pues es nada más una hojita. ¿Sí? Y espero que no estén cansados y se duerman, pero es muy linda, es bellísima, porque nos da la muestra de cómo este esposo amado está esperando a depositar su amor en el alma y cómo nos busca. Dice así: hija mía, realmente es verdad que el ente supremo, en el principio de la creación, tuvo su esponsalicio con la humanidad. Pero sucedió como a un esposo cuando su esposa perversa lo induce a separarse. Pero a pesar de esto, en el esposo queda un afecto. Tienen su hojita también por si quieren seguirla. El esposo queda un afecto en su corazón y piensa y suspira que si su elegida cambiara, quién sabe si podré reunirme y vincularme con ella con lazos de esposos. Y por eso frecuentemente le hace llegar al oído por medio de mensajeros que él la ama.
Así hizo Dios. A pesar de que el esponsalicio con la humanidad fue disuelto en la corte divina, reservó un afecto y anhelaba, si bien lejano, el nuevo lazo de esposos con la humanidad. Tan es verdad que no destruyó el palacio que con tanta suntuosidad y magnificencia había formado, ni le quitó el bien del sol que formaba el día, sino todo quedó para que se sirviera de ello quien lo había ofendido. Es más, mantuvo la correspondencia con escoger desde el principio del mundo, ahora uno, ahora otro, de los buenos, los cuales eran como mensajeros, como tantos carteros que llevaban quién la cartita, quién los telegramas, quién los telefonemas del cielo, en los cuales venía anunciado que el esposo lejano no se había olvidado, que los amaba y que quería el regreso de su esposa ingrata. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuanto más multiplicaba los buenos, los patriarcas y los profetas, tanto más apremiantes eran las invitaciones y el correo que corría entre el cielo y la tierra, porque Dios expedía noticias que deseaba la nueva unión. Tan es verdad que no pudiendo contener más la vehemencia de su amor y no estando aún dispuesta la humanidad caída, hizo una excepción esposando a la Virgen Reina y a la humanidad del Verbo con lazos de verdadero esponsalicio, a fin de que en virtud de ellos fuese realzada la caída humanidad y pudiese formar el esponsalicio con la humanidad entera. Después, mi humanidad formó el nuevo compromiso sobre la cruz con ella. Y todo lo que yo hice, sufrí hasta morir sobre la cruz, eran todos preparativos para efectuar el esponsalicio deseado en el reino de mi divina voluntad. Ahora, después del compromiso, quedan las prendas y los dones para darse. Y estos son los conocimientos sobre mi fiat divino. Y en ellos les viene dado el gran don que me rechazó el hombre en el Edén, esto es, el don eterno, infinito e interminable de mi querer, cuyo don atraerá tanto a la humanidad caída que nos dará la correspondencia con el don de su pobre querer, que será como confirmación y sello de la unión de los esposos después de tan larga cadena de correspondencia, de fidelidad por parte de Dios y de inconstancia, de ingratitud, de frialdad por parte de las criaturas. Así que, hija mía, el hombre se degradó, perdió todos los bienes porque salió de mi voluntad divina. Ahora, para ennoblecerse, para readquirir todo y para recibir la rehabilitación del esponsalicio con su Creador, debe reentrar de nuevo en el fiat divino, de donde salió. No hay caminos intermedios, ni siquiera mi misma redención es suficiente para hacer regresar al hombre al principio de la era feliz de su creación. Mi redención es medio, camino, luz, ayuda, pero no fin. El fin es mi voluntad, porque ella fue el principio, y por justicia, quien es el principio debe ser el fin. Así que la humanidad debe ser encerrada en mi querer divino, para que le sea restituido su noble origen, su felicidad, y poder de nuevo el vigor, el esponsalicio con su Creador. Así que no basta nuestro amor, el gran bien que hizo al hombre mi redención, sino que suspira a ir más allá. El verdadero amor no se contenta jamás, solo está contento cuando puede decir, no tengo más nada que darle. Y conociendo que el hombre me puede regresar feliz, victorioso, glorioso,
en el noble estado con el cual fue creado por Dios, y esto con reinar mi voluntad en medio de ellos. He aquí el porqué. Todas las ansias divinas, los suspiros, las manifestaciones son dirigidas a hacer conocer nuestra voluntad, para hacerla reinar, para poder decir a nuestro amor: cálmate, que nuestro Hijo amado ha llegado a su destino. Ya está en posesión de nuestra herencia que le fue dada en la creación, cuál es nuestro fiat. Y mientras Él posee lo nuestro, nosotros lo poseemos a Él. Por tanto, las nupcias están concluidas de nuevo. Los esposos han regresado a su puesto de honor. No queda otra cosa que hacer más que festejar y gozar un tanto bien después de un tan largo dolor. Fiat. Bueno, ahí está el recorrido que se leyó. Gracias. Y nada más una cosita. Ahí hay una preguntita. Si hubiera algún tiempo, quisiera decir alguna cosa. Sí, nada, muy bien, Ricky, adelante. Esto es nada más como un detallito. Ustedes saben, la única cosa que Dios puede dar al mundo es Jesús. Así que todo lo que Dios quiere dar al hombre está encerrado en Jesús. Por esto en la encarnación tenemos todo. Pero este tesoro es inagotable y nosotros como iglesia, poco a poquito, vamos tomando lo que contiene. Entonces, la redención, como bien dijo Jesús, no era la finalidad divina. Cuando Dios creó al hombre, no es que pensó: quiero que se caiga porque lo quiero redimir. No, previó la caída y dijo: pondré el medio y el remedio, la redención. Pero había una finalidad, que es la perfecta unión de la criatura con el Creador. Y la redención es el medio para conseguirlo. Ahora, Él decide cuándo, cómo, dónde y en quién manifestar el cumplimiento de esa finalidad. Sabemos que el reino está perfectamente vivido en la humanidad de Jesús y en María Santísima, pero hay una pequeña diferencia entre ellos y nosotros. Jesús es Dios, aunque sea hombre es Dios, y María nada menos que es inmaculada. Así que se requería todo este tiempo de santidad, de pedagogía, de avance en las virtudes, para llegar a que una criatura, cualquiera, la que Dios quisiera elegir, no importa quién, pero se ocupaba una, que teniendo pecado original al igual que todas, pudiera recibir el fruto de todo ese camino que la Iglesia iba haciendo. Y sabemos que al Señor le gusta hacer con los insignificantes, con los escondidos y con los en sí mismo inútiles. Y ahí a Luisa. Ahora, la frase de el nuevo evangelio del reino de mi voluntad, les confieso que a mí por mucho tiempo me era difícil de asimilar, porque me recuerda aquella frase de San Pablo de: si alguien viniera, aún un ángel, con otro evangelio, sea anatema. Entonces hay que analizar con mucha cautela lo que Jesús le dice a Luisa y lo que Carla ya nos leyó. No es otro. El único contenido que Dios tiene para dar al hombre es Jesús. Sin embargo, hay personas que parece que en su mente y en sus palabras presentan el libro de cielo como si fuera, pues si es el nuevo, será el quinto evangelio. O hay quien llega a osar un poquito más. Si este es el nuevo, pues este sustituye al otro. Terribles errores. Entonces, hay que ver esta frase no tanto como un libro, sino cuando Jesús dice nuevo evangelio, no como refiriéndose tanto a un libro, sino como a un acto, a un hecho. Sabemos que evangelio significa buen anuncio. Entonces, este es el buen anuncio del cumplimiento del reino en la iglesia. ¿De cuál reino?
del único que Jesús predicó, como nos decía Carla, ¿sí? No sé si esto hace un poco de sentido, o sea, es Jesús anunciando mi reino, ese que prediqué, ese que es el contenido de todo mi evangelio. Aquí les presento una criatura, la más pequeña, la más insignificante, a través de la cual he querido cumplir todos los efectos de mi redención y encerrar en ella esos bienes para que los comunique a sus iguales. Porque mi madre y yo, aunque somos humanos, estamos en otro nivel. Entonces, como el catecismo nos dice, la redención como alianza nueva y eterna no puede pasar, no hay otra alianza. Entonces, ¿qué es el reino de la divina voluntad? El cumplimiento de esa alianza en un modo pleno y perfecto, porque la alianza tiene una finalidad, que es la perfección de la unión de la criatura con el Creador, cosa que hasta ahora parecía que solo se daba en el cielo, pero el plan de Dios es que se empiece a cumplir en la tierra. Entonces, por decoro de Dios, de ver completada su obra, no solo en la humanidad de Jesús, no solo en María, es necesario que se cumpla en un periodo de la historia en la tierra, en la iglesia, no puede suceder en otro lugar. Y es necesario, porque así obra Dios, que primero fuera en una criatura con la cual se las ve al tú por tú, arregla todos los conflictos, todo, de la cual recibe la correspondencia. Y como dije, no importaba cuál fuera, pero tenía que ser una. Y le tocó a Luisa. Ahora, el reino de la divina voluntad estuvo del todo ausente de la historia de la iglesia. No, estuvo siempre presente en la Eucaristía. Y nosotros, cuando lo comulgábamos, un poquito recibíamos los efectos. ¿Qué será el reino de la divina voluntad? Este irrumpir de la fuerza eucarística, transformando verdaderamente en hostias vivas a los miembros de la iglesia. O sea, el reino de la divina voluntad es el fruto completo de la Eucaristía, que es un fruto tan excelente que no llevaba poco tiempo producirlo y se requería toda la santidad de todos los santos de todo este tiempo. Y bueno, pues los sacramentos, como bien dijo ahí Jesús, no son la finalidad de Dios, son medios eficaces para transmitir la gracia, es decir, la vida divina. Pero la finalidad de los sacramentos es el reino en las almas, o sea, ¿y cuál es la sustancia del reino en las almas? ¿Cuál es la sustancia de la unión entre la criatura y el Creador? Voluntades unidas. Todo depende de las voluntades. De la voluntad depende el pecado, de la voluntad dependen los sacramentos, de la voluntad dependen las obras de Dios, todo. Por eso el reino de Dios no puede llamarse sino el reino de la divina voluntad, que tiene plena libertad de obrar en las criaturas. Bueno, algunas consideraciones que si les son útiles, ténganlas. Bueno, pues nada más decirle que para ellos como que van comenzando y que estos proyectitos pues son así como muy prácticos para